He promised us that He would be the Counselor, a mighty God and a Prince of Peace. He promised us that He would be a Father and would love us with a love that wouldn't cease. Well, I tried Him and I found that His promises are true. He's everything that He said that He would be. The finest words I know could not begin to tell just how much Jesus really means to me. For He's more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond and on my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for. He's everything He promised, and oh, so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. I stand amazed to think that the King of Glory would come to live within the heart of man. I marvel just to know He really loves me. When I think of who He is and who I am, for He's more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond and on my highest hopes, fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for. He's everything He promised, and oh, so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. He's more than wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond and on and on my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for. He's everything He promised, and oh, so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is. That's what Jesus is.
That's what Jesus said to me. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque cuando no puedo ni orar, ni en tu palabra meditar, cuando las luchas me quieren ahogar y el enemigo quiere que yo vuelva atrás, dame tu gracia, tu gracia, tu gracia, dame tu gracia. Sé que tú puedes librarme cuando en la sombra estoy. Tu poder se hace más grande cuanto más débil yo soy. Dame tu gracia, tu gracia, tu gracia, dame tu gracia. Sé que tú vienes muy pronto, las señales se cumplieron ya. Quiero que me halles velando y no durmiendo como los demás. Dame tu gracia, tu gracia, tu gracia, dame tu gracia, dame tu gracia, tu gracia, tu gracia, dame tu gracia. Damos gracias a Dios porque podemos nuevamente reunirnos en el nombre poderoso de Jesús para meditar en su palabra, en la palabra de gracia. Y agradecemos al Señor que todavía tenemos oportunidad, hermano, de escuchar la palabra. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo para los que conocemos y estamos aprendiendo este mensaje de gracia, de prepararnos para el encuentro con nuestro amado. Y vamos a continuar con el libro de Éxodo. Habíamos quedado en el capítulo 24,
pero como sabemos, Éxodo también tiene la enseñanza del tabernáculo, tiene todo su armaje, todas sus medidas. Y bueno, eso vamos a continuar luego de terminar con este libro. Vamos a continuar estudiando el tabernáculo, por este medio también, por internet. Damos gracias a Dios que Él nos ha dado esta posibilidad de seguir aún saliendo y siendo de bendición a los hermanos por medio de la palabra. Bueno, habíamos quedado en el capítulo 24, pero de allí vamos a ir al capítulo 31 de Éxodo y vamos a leer desde el verso 18 en adelante. Capítulo 31 de Éxodo, verso 18 en adelante. Y dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y bueno, habíamos visto cómo esta ley es la irrevocable, inamovible, incambiable ley de Dios. Esta es la ley que está escrita. Dios escribe, Dios puede escribir algo y lo que Dios escribe permanece igual, porque sabemos que es la ley de Jehová, dice, es perfecta. Ya la palabra no puede ser perfeccionada. Es probada en horno de tierra, dice la palabra. Y nosotros tomamos sí de esa palabra para ser perfeccionados, porque bastante imperfectos somos. Pero la palabra no. Por eso vemos que Dios le dio, y habíamos visto la diferencia con todo el conocimiento, la sabiduría que el hombre utiliza también para perfeccionarse en este mundo. Todavía están mejorando su entendimiento, su sabiduría, porque no es como la sabiduría de Dios. Hermano, nosotros tenemos el privilegio de estudiar la palabra, porque esta palabra nos va perfeccionando poco a poco. Y dice en el verso 1 del capítulo 32, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así, tan pronto, se confundieron y se apartaron de Dios. Y lo que vemos aquí, hermano, es el estado de ruina y miseria que hay en el corazón del hombre. Porque esto fue la prueba de que ellos no tenían capacidad para cumplir la ley. Ellos no tenían capacidad, así por sus propios méritos, por su propia capacidad humana, de llegar a agradar a Dios en alguna manera. Por eso vemos que ellos, este es el mismo pueblo que dijo que diga Jehová que nosotros haremos. Y vemos que este pueblo quebranta el primer mandamiento, que justamente es, no te harás un ídolo de ninguna clase. Y esto es lo que hay realmente en el hombre. El hombre, como sabemos, carece de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos que ellos muestran solamente pidiendo estos dioses visibles, pidiendo un Dios visible, que ellos no pueden agradar a Dios. Dice en Hebreos capítulo 11, dice en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. El hombre carece de fe, pero el hombre busca métodos visibles, maneras humanas de llegar a agradarle en alguna forma. Pero como vemos, esto no se ajusta a la manera de Dios. La manera del hombre, su manera humana, nunca se ajusta a la manera de Dios. Por eso ellos vemos como muestran su naturaleza. Ellos están mostrando aquí su débil naturaleza. Ellos están mostrando que no son de fe. Y vemos que se cansaron de esperar a Moisés. Ellos se cansaron realmente de esperar a Moisés. Y realmente, si razonamos nosotros con nuestra mente natural, bueno, ya Moisés hace 40 días estaba en el monte y estaba sin agua, sin comida. Pero sabemos que Dios le sostuvo. Dios le estaba dando allí el modelo del tabernáculo, Dios le estaba dando la ley y Dios le sostuvo milagrosamente. Hermano, y esto es lo que muchas veces nosotros en el camino del Señor no podemos entender. Queremos razonar a Dios y su manera. Queremos razonar la palabra de Dios. Y esto a veces es triste, porque siempre nos lleva a tener una pérdida. Cuando nosotros nos apropiamos de su palabra, cuando nosotros nos apropiamos realmente de su palabra y creemos con fe, bueno, hermano, allí somos enriquecidos. Pero cuando nosotros razonamos, bueno, pasa esto. Ellos se cansaron de esperar. Nos cansamos, parece, de las cosas del Señor, de las cosas espirituales. Y vemos que ellos dicen ahora, haznos dioses, dice. Ellos buscaban dioses visibles. Y note qué tontera esto, porque pensaban que un Dios con forma de becerro valía más que Jehová. Así es el hombre. Y así es el corazón del hombre, hermano, en todos los tiempos. El hombre no puede sostenerse viendo al invisible. Por eso vemos que en Moisés encontramos al varón de fe. Moisés había ido 40 días, hermano, 40 días estuvo ausente. Y esto para la razón del pueblo pareció mucho tiempo. Dice, no sabemos qué le pasó. El mismo Dios que le había hecho salir de Egipto había abierto un mar. Él era suficiente también para sostener a Moisés. Aquel que había cambiado el sabor del agua ahí en el mar. Aquel que estaba haciendo llover sobre ellos el maná y las codornices. Él era suficiente también para sostener a Moisés, pero note cómo somos nosotros, hermano. Nosotros somos así, esa es la incredulidad del viejo hombre, que no sabe esperar. Y esta espera solamente hizo manifiesto lo que había dentro de su corazón. Y así también, hermano, esto también nos habla y representa este tiempo donde el Señor está a la diestra del trono de Dios. Él está realmente sentado a la diestra. Cuando Él subió, se sentó allí. Y en este tiempo también la iglesia ha fracasado de la misma manera, porque no puede ver la jefatura del Señor Jesucristo. En este tiempo de la iglesia ha fracasado. Y también de la misma forma busca poner su vista en instrumentos visibles. En este tiempo la iglesia ha fracasado de la misma manera. Y busca reemplazar por algo visible a la cabeza que es invisible. Entonces muchas veces terminamos poniendo nuestros ojos en un instrumento. Y eso es lo que vemos que pasa. Realmente todos van detrás de un hombre, pero ¿cuántos van detrás del Señor? Cuando se reúnen así en un estadio o detrás de alguien que quizá canta bien,
¿Cuántos van por el Señor? Quizá va porque le gusta la letra, la música, y eso atrae en muchas maneras, pero ¿cuántos realmente van y realmente entendiendo el lugar que tiene el Señor? Y así vemos que la iglesia ha hecho. En Hechos capítulo 3, dice en el verso 12. Dice, y viendo esto Pedro respondió al pueblo. Podemos leer desde el verso 11, dice. Ellos recién habían entrado al templo y había sido sanado un cojo. Y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan. Y dice, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Note que ellos le tomaron a ellos, como viendo que la virtud había sido parte de o propia de ellos mismos. Le tomaron a Pedro, a Juan y también al cojo. Y dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y este es el peligro, hermano, en este tiempo, de poner la vista en los instrumentos. Dios tiene preciosos instrumentos. Y Dios jamás, hermano, se queda sin instrumentos. Hasta la venida del Señor va a haber instrumentos. Pero muchas veces nosotros queremos depender de tal manera de un instrumento que decimos, ¿y si se llega a morir este instrumento? ¿Qué voy a hacer yo? Si se muere mi pastor, si se muere el maestro, si se muere el obrero, ¿qué hacemos nosotros? Y eso es porque estamos poniendo los ojos en los instrumentos. Porque si nosotros ponemos los ojos en el Señor, nos damos cuenta que los instrumentos pasan. Aún Pablo pasó y terminó, pero el Señor sigue estando con nosotros, hermano. El Señor siempre va a seguir estando con nosotros. Él dejó el poder del Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Y también Él va a seguir levantando obreros, porque de Él es la obra. De Él depende la obra. Pero note que ya la iglesia en ese tiempo ya tenía esta inclinación natural de poner los ojos en los instrumentos. Y Pedro dice, ¿por qué hacéis así? Dice, ¿por qué hacéis así? Dice el verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Verso 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Bueno, y esto es tan importante. Siempre poner al Señor, como Pedro realmente entendió. Él habló de un Jesucristo que estaba vivo, de un Jesucristo que estaba resucitado, porque dice, ha glorificado, dice a su Hijo Jesús. Jesús seguía vivo, pero lo único que él está ahora en la presencia de su Padre, sentado a su diestra. Está esperando venir a buscar a su esposa. Está ahí. Está mirando, está esperando la señal de su Padre, pero Él está vivo. Y nosotros, hermanos, necesitamos apoyarnos en Él, mirarle a Él. Y esto para el hombre natural es una imposibilidad, porque nosotros queremos mirar los instrumentos visibles. Queremos mirar los instrumentos visibles. Y ellos tienen muy lindas cosas que el Señor ha puesto en ellos. Pero, hermano, mejor es quedarse con el Señor. Dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 12, aquí vemos en donde desenlaza todas estas cosas. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo.
Hay hermanos que enseguida dicen, a mí me gusta cómo predica el hermano fulano, a mí me gusta cómo... Y eso no tiene que pasar. Y no queremos tampoco que pase. Realmente nuestra manera, hermano, tiene que ser para que el Señor se lleve toda la gloria del Señor. Porque sin el Evangelio, sin la obra de redención, ¿qué podríamos predicar nosotros, hermano? Nosotros predicamos acerca de lo que Él es y acerca de lo que Él hizo. Por eso dice el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Tan fanatizados estaban que capaz que decían, ya a mí me hizo aceptar al Señor el apóstol Pablo, por eso yo voy a ser un poco más espiritual que vos. Porque así somos, hermano. Así somos. Entonces, ya a lo último capaz que decían también, dice Pablo, dice, ya tengo cuidado, dice. Porque no vaya a ser que digan que ustedes fueron bautizados en mi nombre. Lo que nosotros necesitamos es poner siempre las cosas bien claras, bien claras. Hermano, el Señor es la cabeza. El Señor es la cabeza. No hay otra cabeza de la iglesia que no sea el Señor Jesucristo. Y ese lugar nadie puede ocupar. Él es primero. Y nosotros detrás de Él nos amparamos, hermano. Detrás de Él. Porque realmente Él es el que hizo todo, realmente. Él subió a la cruz. Él dejó su trono, su gloria, su majestad para poder redimir un pueblo para sí. Pagó el precio, dice, precio de sangre pagó por cada uno de los hermanos. Para que nosotros, hermanos, querramos robarle a Él un poco de lo que Él ganó. Y en esto, hermanos, necesitamos aprender bien, especialmente como obrero del Señor. Dice que en este tiempo Dios glorificó a Cristo. Cuando vino Cristo, cuando el Señor nació, dice, te he glorificado, hablando al Padre. Él vino y glorificó al Padre. Pero en este tiempo, bueno, Cristo es glorificado. El Espíritu Santo especialmente descendió en Pentecostés para revelarnos la persona de Jesucristo. En este tiempo este Cristo es revelado, es exaltado por la tercera persona de la deidad, por el Espíritu Santo. Y Él nos revela lo que Él es. Por eso, hermano, en este tiempo necesitamos aprender a llevar la mirada de los hermanos al Señor. Porque también este es un peligro. Queremos poner la mirada en otros y llegan a formar un ídolo. Llegan a ser un ídolo. Así igual, hermano. Y eso hace que, bueno, saquemos nuestra vista del Señor. Y en este tiempo hay muchos que buscan su gloria. Hay muchos que buscan su gloria. Y esto a costa de la verdad. A costa de la verdad. Dice, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bueno, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Note que Aarón en ningún momento se opone a todo esto. Una barbaridad lo que el pueblo estaba pidiendo. Pero vemos que pesó más para Aarón la opinión, la presión que el pueblo ejerció que la verdad de Dios. Que la verdad de Dios. Él realmente tendría que haber dicho no. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y vemos realmente que en Aarón hubo esta complicidad. Y así también muchas veces con nosotros. Hermano, no es fácil dar todo el consejo de Dios. Si usted no tiene un verdadero llamado, o si usted no entiende especialmente toda la verdad, no está seguro, usted tampoco va a estar seguro al declarar la verdad. Y hermano, la verdad no le va a agradar a todos. Yo me imagino a Aarón pensando,
a Moisés casi le apedrean por sostenerse en fe. Y Aarón habrá pensado, en cualquier momento me puede pasar lo mismo, capaz que hasta me apedrean. Pero hermanos, vamos aprendiendo realmente que nosotros necesitamos estar firmes por la verdad. Necesitamos estar firmes por la palabra que se nos ha dejado. El Señor ya no está con nosotros, pero bueno, en manera personal o visible, más bien. Pero sí, hermano, tenemos la persona del Espíritu Santo que nos da su palabra. Y esa palabra tenemos que realmente guardar con gran celo. Y muchas veces, hermano, ya le digo, muchos no van a estar de acuerdo. A veces, hermano, nos gustaría poder hacer que todos estén de acuerdo con la palabra. A veces hay hermanos que no están de acuerdo. Y parece que se ofenden un poco. Se va a ofender. Y nosotros no queremos, hermano, que se ofenda el hermano. Que alguien se ofenda, hermano, no es razón para no dar la verdad. Que alguien se ofenda no es razón para no dar la verdad. No damos con ánimo de ofender la verdad. No, nosotros damos con ánimo de que los hermanos aprendan. Pero hermano, usted va a encontrar a quien se va a ofender por la verdad. Pero usted tiene dos caminos en ese momento. O puede cambiar la verdad, dejar de enseñar esa verdad, o puede seguir dando esa verdad. Y esto, hermano, va a pasar muchas veces en el camino. Si usted especialmente enseña la palabra como está escrita. En Mateo capítulo 15, en el versículo 12. Mateo capítulo 15, en el versículo 12. Dice: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Bueno, yo me imagino al Señor. Se ofendieron los fariseos. Y a veces, hermano, nuestra actitud es un poco lisonjera para no quedar mal. Y queremos a veces comprometer la verdad, pero no quedar mal quizá con los hermanos. Y esto es lo que le pasó a Aarón. Él vio que iba a quedar mal y que quizás hasta no sé qué le iba a poder pasar. Entonces dijo: no, bueno, traigan, yo soy realmente un innovador. Y no soy como Moisés, yo soy un poco más libre, dice. Y no era celoso de la palabra, no era celoso de lo que realmente él ya había escuchado. Y bueno, muchas veces, hermano, vemos que vamos a ofender, y así le pasó al Señor. Dice: esto os ofende, dice. Le ofendió a los fariseos, pero no vemos que él haya cambiado su mensaje. El Señor no cambió su mensaje. Y también vemos en el Evangelio de Juan, podemos leer en el capítulo 6, en el verso 61. Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 61. Dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Bueno, de los fariseos no nos extraña, pero aún sus mismos discípulos fueron lentos en entender, porque eran niños. Por eso, hermano, vale la pena realmente llegar a mirar que estamos ejerciendo nuestro ministerio delante de Dios. Vale la pena poder entender. Y el verdadero obrero, hermano, va a dar todo el consejo de Dios. Va a dar todo el consejo de Dios. Y otra vez volvemos a decir: no queremos ofender a nadie. No queremos ofender a nadie. Pero sin duda, hermano, este evangelio va a provocar muchas veces que se ofenda a la gente. A veces los hermanos se van a ofender. A veces leo en los comentarios de Facebook y dice algún hermano por ahí, dice: yo no entiendo todo, pero voy a entender. Y qué lindo, hermano. Qué lindo, porque toma la palabra y eso nos llena de gozo.
Yo tampoco entiendo todo, hermano, ¿sabe? Yo no entiendo todo, pero creo. Y muchas veces mi carne se ofende. Se ofende. Pero hermano, yo sé que la palabra es para mi bien. Por eso, hermano, necesitamos hacer énfasis en la verdad. Realmente volvemos a decir, no queremos ofender a nadie, si es posible. Pero no podemos tampoco comprometer la palabra de verdad. Y tenemos que muchas veces enfatizar. Y como dice Pablo, dice, yo no me canso, dice, de repetiros las mismas cosas. Pero parece que a cada rato repite. No, hermano, no vamos a cansarnos de repetir, porque si el Espíritu Santo nos está hablando es porque hay necesidad. Seamos realmente sinceros delante del Señor. Si es verdad lo que dice la palabra y si es la idea de un hombre, bueno, ahí vamos a dejar. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Note que la verdad trae la verdadera libertad. Muchos piensan que la libertad está en no sujetarse a la verdad. Pero vamos a ver que no es así. Porque si Aarón decía, hermano, esto no conviene, no hagamos así. Vamos a hacer como dice en la palabra y vamos a confiar porque la palabra dice así, vamos a hacer así ya desde un principio. Sin duda Dios le iba a respaldar. Pero note la actitud de Aarón. Aarón no dijo nada. Aarón les dijo, bueno, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelo. Hermano, y así somos nosotros muchas veces. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a estar firme en la verdad. Y Él los tomó, dice, de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Solo por una falta de firmeza. Por una falta de firmeza. Y dice en el verso 24, dice, bueno, Aarón le cuenta a Moisés cuando baja, dice, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Dice, apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, dice, y salió este becerro, dice, salió solo parece que él ni es responsable. Pero note que Moisés dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Note que la palabra nos muestra que Aarón fue responsable porque le permitió. O sea que Aarón, dando la palabra, él podría haber puesto límite al desenfreno del pueblo. Hermano, la palabra pone límite al desenfreno. Y puede ser que a veces la palabra no nos guste, pero es la palabra. Y es mejor, hermano, dar como está en la palabra que acomodar la palabra. Porque, hermano, cuando nosotros acomodamos el mensaje, realmente el pueblo, ocurre esto. Dice, se había desenfrenado. En Proverbios 29, en el verso 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y así, hermano, es también en una congregación. Yo he conocido, hermano, cuando era muy joven, una congregación que hace muchos años sabía bien acerca de la doctrina de la vida eterna. Sin embargo, se dejó de enseñar acerca de la vida eterna. Y cuando fui, los hermanos no estaban seguros de su salvación. Y allí empecé a enseñar vida eterna. Y ya muchos también un poco se enojaban porque yo enseñaba vida eterna. Y hasta que, hermano, me sacaron cortésmente. Me pagaron un pasaje para que vuelva a Buenos Aires. Tenía 17 años de edad, hermano. Y veía, hermano, que en muchas
En muchas cosas el pueblo se había desenfrenado, habían salido porque el que estaba al frente no fue celoso. Y así, hermanos, es con toda la verdad de Dios, se tiene que dar. Y tenemos que repetir y tenemos que afirmar para que no haya un desenfreno, hermano. Porque después a lo último parece que da lo mismo que crea en la vida eterna o que no crea en la vida eterna. Y no, hermano, nosotros tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar las doctrinas que dicen la palabra. Y yo, hermano, sé que muchas veces esto a veces no es fácil de entender. Pero necesitamos, hermano, tener un corazón humilde delante de Dios para aceptar muchas veces la corrección. Y para estar firme también como obreros en la verdad. El Señor, hermano, no nos va a pagar por llevar un grupo de hermanos a cierto lugar. Él nos va a pagar por la fidelidad hacia Él. No nos va a pagar por la grandeza de la obra, sino por nuestra fidelidad. Yo quiero ser fiel al Señor y quiero ser fiel a su palabra, Que si en algo nos acusen, hermano, no sea por causa de la palabra. Que pueden decir que tenemos muchas cosas, pero todavía nos falta todo, hermano, nos falta mucho. Pero que la verdad sea dada en su pureza. Ahí vemos, en este fracaso, vemos que realmente hizo Aarón que este pueblo sea un pueblo desenfrenado. Así que vemos que el pueblo quería una señal visible. Y habíamos visto que Dios había mandado a su ángel delante de ellos. Pero note cómo el hombre está inclinado a buscar figuras, cosas visibles. No alcanza con la fe. Y así fue también en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Samuel. En el tiempo de Samuel, ellos no estaban contentos con que su rey sea Jehová. Y ellos pidieron un rey visible, un rey conforme a las demás naciones, que sea igual. Ellos vieron y copiaron. Y así vemos cómo también Dios les dio. Dios les dio. Porque el pueblo porfía y Dios les da. Pero también manda siempre, detrás vemos que siempre viene la debilidad. Y la frase que dice este pueblo, dice, este Moisés, nos muestra cómo trataban a Moisés. No había realmente un respeto hacia el siervo de Dios. Ellos se olvidaron que este Moisés era el siervo que Dios le había levantado, por mano del cual Dios había hecho todas sus maravillas. Dios había hecho todo por mano de este Moisés. Este Moisés, dice. Y así, hermano, cuando nosotros realmente no andamos conforme a la manera de Dios, ya queremos también menospreciar al instrumento. Este Moisés, dice. En el Salmo 106, vamos a leer el verso 19. Verso 19. Dice la palabra. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, y así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Bueno, así realmente fue Moisés, fue el escogido de Dios. Y vemos cómo realmente la incredulidad, hermano, nos lleva a menospreciar todas las cosas que son espirituales. Nos lleva a desechar la vida espiritual. Y vamos a leer desde el verso 5. Dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro
y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Bueno, recién habíamos visto que al pie del monte, en el capítulo 24 de Éxodo, Aarón había edificado un altar a Jehová. Pero note cómo el corazón del hombre es inestable. Ahora vemos a Aarón edificando un altar para el becerro, delante del becerro. No podemos creer, hermanos, si la palabra no nos dijera, pero así en nuestra vieja creación. Recién había edificado el altar de Jehová. Y note ahora las palabras de Aarón. Mañana, dice, será fiesta a Jehová. Fiesta a Jehová. Ya vemos que están transgrediendo la manera, la ley, la manera de Dios, porque Dios también ya había dicho cuándo era el tiempo señalado para que haya fiesta. Habíamos visto que Dios le había dado especialmente 3 fiestas principales. Pero note que cuando el hombre ya desvía un poco, ya se va lejos, ya desvió un poco se dio. Y a lo último dice, bueno, mañana va a haber fiesta para Jehová. Dice. Y ya no se ajusta a la manera de Dios. Vemos que va desviando hasta desviar completamente. Y todo esto, como vemos, pertenece a la incredulidad y la idolatría que hay en el corazón del hombre. Pero note que Aarón le llama fiesta a Jehová otra vez. Confunde todo, está confundido Aarón, está confundido el pueblo. Ya estaba organizando la adoración al becerro como la fiesta a Jehová, como la fiesta a Jehová. Y dice en el verso 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Bueno, Dios, vemos cómo le habla a Moisés. Dice, anda y desciende. Hazte cargo de tu pueblo. Parece que Dios le miraba a este pueblo tan desobediente y ya ni siquiera que decía, no puede ser mi pueblo. Pero note que esto Dios lo está haciendo para mostrar. Esta es una oportunidad para mostrar el carácter de Moisés. Y Dios le dice tu pueblo. O sea que pone al pueblo en la mano de Moisés por un momento. ¿Y con qué seguridad Dios hace esto? Porque Dios ya conoce el corazón de Moisés. Moisés realmente sabe lo que tiene que hacer. Y no con cualquiera Dios haría así. Hay muchos hermanos que se dicen tener oportunidad para maldecir al pueblo de Dios, para entregar a Satanás y así. Pero no tienen el corazón de Moisés. Moisés podría haber dicho, bueno, yo a esto le voy a entregar a Satanás y ahora van a ver esto. Y sin embargo, vamos a ver la actitud del siervo de Dios. Realmente es algo precioso ver la confianza de Dios hacia su siervo. Dice en el verso 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y lo consuma, y de ti yo haré una nación grande. Bueno, así Dios le dice a Moisés, era su pueblo, Dios ya le había dado a él. Y bueno, Moisés tenía que decidir por un momento. Y Dios le habla que como si fuese, como dijimos, que Moisés, bueno, acá va a hacer o va a deshacer. Pero vemos que Moisés entendió el propósito de Dios. Y realmente vemos que aunque Moisés representó la ley, hermano, el corazón de Moisés siempre estuvo lleno de gracia. El corazón de Moisés siempre estuvo lleno de gracia. Este era un pueblo de dura cerviz, dice. Y la dura cerviz, hermano, se aplica al animal de campo, a un buey o a un caballo que no responde
a la correa cuando se le tira. Entonces, bueno, es un animal que no responde, que no hace caso a su amo. Y bueno, el hombre sabe cómo domar a las bestias. Y para domar una bestia, especialmente una bestia que va a tirar la carga, le pone al lado de otro que ya ha sido domado. Entonces se usa el cabestro. Y allí le ata, le sujeta al otro. Y este pueblo vemos que en cierta manera estaba atado a Moisés, porque Moisés llegó a ser el hombre más manso que había en toda la tierra, dice. Este pueblo insujetable, de dura cerviz, dice la palabra. Pero vemos que Dios sabe lo que hace. Por eso Dios obró tanto. Cuando vemos en la vida de Moisés, hermano, vemos que Dios obró tremendamente en la vida de este hombre. Dios obró, parece, 40 años había estudiado para ser príncipe de Egipto, para un día suceder al rey si era necesario de Egipto, porque fue prohijado por la hija de Faraón. Sin embargo, Dios dice, bueno, no es suficiente. Lo lleva a Madián, allí lo destruye. Destruye todo lo de Egipto. Y allí 40 años le tiene en el desierto detrás de las ovejas, hasta que saca un hombre manso. Y allí le pone al lado de este pueblo que no era manso, de un pueblo rebelde, de un pueblo muy contradictor. Moisés decía, vamos a hacer así, y este pueblo decía, no, vamos a hacer así. Y bueno, hermano, a veces ese es el trabajo de los siervos de Dios. A veces vemos, hermano, que tenemos que ir para un lado y a veces vemos que los que están a nuestro lado quieren ir para el otro lado. Y así es, hermano. Pero necesitamos realmente de la vida de Cristo bien formada en nosotros para seguir adelante. Porque si no va a llegar el momento que le vamos a condenar también al pueblo. Y nosotros no necesitamos, hermano, caer en esa legalidad. Nosotros a veces con autoridad hablamos, a veces nos paramos firmes, pero nunca condenar al pueblo. Porque no vemos que realmente Dios nos haya puesto para eso. Y realmente vemos que lo que hace Moisés en este momento no es condenarle, no es juzgar al pueblo, sino que cuando él escucha la voz de Dios que le dice, déjame que se encienda mi ira en ellos y lo consuma. Yo los voy a consumir. Y de ti, dice, yo haré una nación grande. Note que podemos decir, le puso una posibilidad tentadora a Moisés, Dios. Y le dice, yo voy a hacer de ti una nación. Pero él sabía que conocía las promesas de Dios que se basaban en las promesas hechas a Abraham. Por eso note que Moisés no se apresuró, Moisés no dijo, bueno, vamos a hacer así, así. Dice en el verso 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Qué importante esto que vemos siempre en Moisés. Moisés siempre fue a la presencia de Dios. Y vemos a Moisés en esta oportunidad como un intercesor. Moisés sabía que si Dios hacía una nación de sus lomos, iba a ser la misma carne nomás. La carne no iba a cambiar. Entonces el pueblo iba a ser el mismo. Todo lo contrario, quizá iba a tener que empezar otra vez con este pueblo que ya venía trayendo desde Egipto. ¿Cómo, hermano, cómo nos conviene entender el propósito de Dios? Porque cuando empezamos a entender el propósito de Dios, empezamos a interceder para que se cumpla su palabra. Vemos que Él empieza a interceder y intercede por la gloria de Dios, intercede por el nombre de Dios e intercede por su pacto, por su palabra. Él sabe cómo hablar. Y realmente así es la oración del fiel. Es una oración eficaz.
una intercesión eficaz, porque sabe cómo hablarle, sobre qué base rogar, pedirle a Dios. A veces parece que, hermano, no hay cómo pedirle a Dios en esta ocasión, pero el fiel siempre le encuentra la vuelta, la manera de tocar el corazón de Dios, porque Él pide conforme a la gloria de Dios, a su nombre y a su pacto. Y esto vamos a ver con la ayuda del Señor esta noche, porque ya se nos ha pasado la hora. Bueno, vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a dar por terminado el estudio de esta tarde. Que el Señor les bendiga.